Buenas, mi nombre es Laura Roncayo. Mi tema para con ustedes es la eutanasia. El significado como tal de eutanasia es la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente terminal con la intención de evitar el sufrimiento y el dolor del individuo. Hay tres tipos de perspectivas sobre la eutanasia. Está la ética, está la perspectiva jurídica y está la perspectiva médica. Bueno, vamos a mirar la perspectiva de la eutanasia eh, por lo penal. En el ámbito de la ciencia penal se entiende por matar o ayudar a morir por compasión o piedad para evitar sufrimiento a una víctima que, en el suspenso más claro, está próxima a morir de un modo natural. La eutanasia se puede clasificar directa o indirecta según haya la intención o no de provocar la muerte en las acciones sobre el paciente. La eutanasia directa se refiere a cuando se adelanta a la hora de muerte en caso de una enfermedad incurable. A su vez posee dos formas. Esas formas de eutanasia directa serían la pasiva y la activa. Y en la eutanasia indirecta consiste en efectuar procedimientos terapéuticos que tienen como efecto secundario la muerte. Por ejemplo, la sobredosis de analgésicos, como es el caso de la morfina para calmar los dolores, cuyo efecto agregado, como se sabe, es la disminución de la conciencia y casi siempre una abreviación de la vida. Bueno, la eutanasia es un tema que ha sido suscitado en gran controversia y ha generado mucha polémica en nuestra sociedad. Los principales problemas a los que se enfrenta esta práctica son, sin lugar a duda, los diferentes puntos de vista que existen. Uno de ellos es que tienen las religiones en cuestiones de la vida y la muerte. Otros temas controversiales son la ética médica, ya que los médicos tienen como objetivo fundamental salvar las vidas de los pacientes, y también ampliamente discutida en la cuestión legal de la eutanasia. Bueno, en los argumentos a favor se basan principalmente en el concepto de la dignidad humana, ya que los que defienden la práctica de la eutanasia plantean que los pacientes tienen derecho a elegir libremente el tratamiento adecuado y elegir el momento de su muerte. Por ejemplo, en caso de que una persona tenga una enfermedad incurable la cual le produzca dolores inaguantables, entonces nos encontramos con la eutanasia como derecho humano. La sociedad moderna basa su ordenamiento jurídico principalmente en la protección de los derechos humanos. En este sentido se defiende que cada persona decide sobre asuntos que pertenezcan a una esfera tan privada como es su cuerpo, y por tanto de decidir cómo quiere vivir o morir o no. Bueno, ahora venimos en la perspectiva jurídica internacional de la eutanasia. A nivel internacional, la mayoría de los países no permiten la eutanasia ni el suicidio médicamente asistido. Sin embargo, hay algunos países que han despenalizado estas prácticas, como por ejemplo Holanda. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre el punto de vista ético y moral sobre la eutanasia. A lo largo de toda la historia, el hombre en la antigüedad, para explicarse su realidad y fenómenos que no entendía, ocurrió a lo fantástico como una forma de entender al mundo. En esta manera es como surgen dioses y religiones que son un reflejo de la sociedad de donde surgen. La religión, con el paso del tiempo, fue cobrando fuerza, llegando a enraizarse en la vida de muchos pueblos. Además de la iglesia, desde tiempos remotos ha ido marcando las pautas en la sociedad de lo que es moral o no. Sin lugar a dudas, la religión católica es la religión que más feligreses posee y la que más ha marcado la vida a nivel mundial. En este caso, si analizamos la eutanasia desde el punto de vista de la religión católica, encontramos una posición contraria a la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido. Esto se debe principalmente a la concepción que se tiene de que fue Dios quien nos dio la vida y que solo Él puede disponer de ella. En la creencia religiosa, el suicidio está considerado uno de los más grandes pecados. Incluso el Papa Benedicto XVI, en carta al arzobispo de Washington, comentó que no todos los asuntos tenían el mismo peso moral y que los católicos podían tener opiniones diferentes a cuanto a la guerra y a la aplicación de la pena de muerte, pero no
en cuanto al aborto y a la eutanasia. Analizando también desde el punto de vista filosófico encontramos gran variedad de criterios. Platón predicaba la posibilidad de morir a los que no eran físicamente viables. Posteriormente, Bacon opinaba que el acto de privar de vida a una persona tenía consideraciones filantrópicas. Más recientemente encontramos a Nietzsche como defensor de las prácticas eutanásicas, el cual pensaba que no tenía sentido dejar vegetar a los enfermos, pues habían perdido el futuro. Pues, en manera de conclusión, podemos decir que mientras los ordenamientos jurídicos protejan la vida como derecho fundamental, base de los demás derechos humanos, será difícil que se dé una legalización de la eutanasia. Entre tanto, son los tribunales los que flexibilizan el marco jurídico para dar cabida a la eutanasia. Desde el punto ético y moral, existen varias opiniones y consideraciones de si aceptar la práctica de la eutanasia o no. Nuestra opinión es de la eutanasia sea usada como un medio de aliviar a aquellos pacientes terminales que así lo deseen, y siempre y cuando haya analizado bien esta opción. En Cuba, el Código Penal no se recoge la eutanasia como delito, sino que se habla solamente de auxilio al suicidio. Muchísimas gracias, mi nombre es Laura Roncayo, soy estudiante de la Universidad Simón Bolívar y estoy presentando mi opinión sobre la eutanasia. Hay varios tipos de eutanasia. Está la eutanasia voluntaria, la involuntaria, la no voluntaria, eutanasia activa, la pasiva. Bueno, en los argumentos a favor se basan principalmente en el concepto de la dignidad humana, ya que los que defienden la práctica de la eutanasia plantean que los pacientes tienen derecho a elegir libremente el tratamiento adecuado y elegir el momento de su muerte. Por ejemplo, en caso de que una persona tenga una enfermedad incurable la cual le produzca dolores inaguantables, entonces nos encontramos con la eutanasia como derecho humano. La sociedad moderna basa su ordenamiento jurídico principalmente en la protección de los derechos humanos. En este sentido se defiende que cada persona decide sobre asuntos que pertenezcan a una esfera tan privada